¿Qué les pareció a ustedes estas elecciones? Si podremos hablar así en líneas generales, porque no sé si es la primera, creo que sí, ¿verdad? Ustedes me corregirán si mi memoria falla. Creo que es la primera vez que se habla de fraude en elecciones nacionales, no se reconoce el resultado del TREP, inclusive en otras elecciones con menor diferencia, digo, no presidenciales, porque de las presidenciales esta fue la de menor distancia o diferencia entre el ganador y el perdedor, digamos. Esta fue la de menor diferencia, de 3 puntos y pico, casi 4 creo, ¿verdad? Es la de menor diferencia, pero siempre se aceptaron resultados, inclusive cuando ganó Yoyito Laviza, que fue 0.8, ¿verdad? Los colorados aceptaron la victoria de Yoyito. Entonces, a ver, ¿qué pasó esta vez? Sobre todo, no sé, los que cuestionan, digamos, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué se habla de fraude en estas elecciones cuando, que yo sepa, nunca se puso en duda los resultados dados por la justicia electoral? Sí. En primer lugar, hay que felicitar a la gente, a la ciudadanía. Si bien no alcanzamos seguramente en esta elección el nivel de participación en relación a las elecciones nacionales anteriores, esta fue una elección con menor participación. Hemos llegado a casi el 61%. Pero la conducta y la participación de la gente, yo creo que en primer lugar es lo que tenemos que destacar. Y justamente porque la ciudadanía demostró una conducta valorada, sin ninguna duda, es que yo creo que las denuncias que se hacen de irregularidades no debemos relativizar de ninguna manera. Cuando se presentan unas denuncias es porque esas denuncias deben ser investigadas y no deben ser minimizadas. Yo le escuché a un colega hoy decía, no, la taparanaupe, ¿verdad? Y cuando se presentan las denuncias documentadamente, ¿verdad?, creo que vencedores y vencidos tenemos la obligación, por respeto a la ciudadanía, de que eso realmente se investigue y se investigue correctamente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, yo creo hasta ahora, digo hasta ahora porque sostengo que esto se tiene que investigar, acá realmente saltó la cuestión por el tema del TREP. Hoy día, con el manejo que se tiene de la tecnología, las personas pueden entrar a ver cómo están los votos de su mesa. Y evidentemente cuando se dieron a conocer los resultados del TREP y horas después se empezaron a mostrar otros documentos que no coincidían, evidentemente ahí yo creo que sí se generó la preocupación. Al generarse la preocupación, yo insisto, esas irregularidades pueden ser ciertas y reales, pueden ser indicios de fraude o no. El fraude hay que demostrarlo. Por eso es que nosotros insistimos en la investigación del tema. ¿Por qué? ¿Qué es un fraude realmente? Claro. ¿Qué es un fraude? Un fraude es un hecho intencional, de cambio de resultados en este caso de resultados electorales, de manipulación de resultados electorales. Porque una cosa es un error. Una cosa es que alguien realmente haya sumado mal, eso puede ser un error, ahí no hay una intencionalidad, ¿verdad? Entonces yo creo que todos nuestros esfuerzos, repito, de vencedores y vencidos en este momento, vencidos electoralmente, ¿verdad? Y por una cuestión de responsabilidad política y ciudadana, tenemos que atender lo que dice la gente. Si no atendemos lo que dice la gente, eso puede complicar mucho más esta cuestión. Déjame una cosita más y ya termino. En tercer lugar, yo sí creo que al TREP de la justicia electoral hay que hacer una auditoría. Hay que recurrir a todos los mecanismos que transparenten este tema. Hay denuncias
denuncias, que tienen que ser confirmadas o no, de que hasta el 50% hubo una tendencia. Estadísticamente sabemos lo que es una tendencia. Y que al llegar al 50% esa tendencia empezó a cambiar radicalmente. ¿Cómo podemos demostrar eso? Si es cierto o no es cierto, a través de una auditoría. Entonces Ahora, yo creo que tenemos que ser muy responsables. Yo lo que te pregunto es lo Sí, siguiente, porque sí. justamente es importante esto que se aclare. Una cosa es tener dudas o cuestionamientos inclusive Yo de eso quiero sobre los resultados del TREP, pero otra cosa es hablar de fraude, porque fraude se habla luego del juzgamiento de las elecciones, porque el fraude es cuando Se los cambió el resultados de lo que la gente votó no expresa, ¿verdad?, el juzgamiento de la elección. Entonces, por eso es que yo creo que hay que cuidar las palabras, porque la democracia tenemos que cuidar en el país, ¿verdad? Sobre todo aquellos que todavía creen en ella, digamos. Lo que no, me parece bien que la hagan pelota, pero digo... ¿Pero qué es el término? O si no se puede hablar de fraude cuando todavía no hay juzgamiento. Ahora, si uno ve en el juzgamiento hay actas adulteradas, hay actas no firmadas, eso sí. Entonces déjame seguir la secuencia porque me voy a quedar por la mitad del camino. Déjame seguir la secuencia entonces. Y yo te dije a vos ayer, de verdad, cuando conversamos por radio, te dije justamente eso. A nosotros no nos habrá escuchado usar todavía la palabra fraude. No. Ninguno de nosotros. Del Frente Guasú. Del Frente Guasú, ¿verdad? Pero resulta que si vos revisás las declaraciones de ministros, y yo creo que fue así realmente, ¿verdad?, sobre la fiabilidad del TREP, te decían casi el 98%. Sí, es cierto. ¿Verdad? Entonces, y eso fue así en hasta ahora. En este momento hay preocupación, Sí. hay denuncias, y lo que tenemos que ver responsablemente si realmente el TREP siguió funcionando igual que sí antes mismo. o no. Totalmente de No acuerdo. nos neguemos a esa investigación. Totalmente de acuerdo. Nada más. Totalmente. Pero entonces no hablemos de fraude. Yo al respecto quiero expresar lo siguiente. Me parece a mí que es absolutamente irresponsable y de escaso amor a la patria hablar de fraude en forma precipitada como hicieron ciertos referentes de la alianza. Yo lamento profundamente, porque una cosa es que haya irregularidades, que haya y que hayan datos errados y que hayan 100 actas o 150 o 500 actas con problemas de donde no se trajo correctamente los resultados. Y pueden existir esos errores, pero fraude significa que no es Marito el que ganó, sino que el que ganó es Efraín, y se está engañando. Y eso me parece a mí muy grave. Eso afecta profundamente la credibilidad de una de las instituciones que, con todos los cuestionamientos que podamos hacerle, ha construido un camino en nuestra democracia. Y hoy esa palabra, querer instalar, se instaló, de hecho, se instaló en mucho, por eso esa gente salió indignada y se colocó en la calle. Esa gente no salió espontáneamente, salió porque sus líderes dijeron acá hay fraude. Claro. Y salieron a apoyar lo que sus líderes dijeron. Eso no surgió espontáneamente, porque alguien dijo que había fraude, salió esa gente ahí a indignarse. Y eso me parece a mí que realmente afecta tremendamente la calidad de nuestra democracia, de nuestras instituciones. A mí me parece precipitado y poco riguroso haber usado esa palabra. A ver, Musaki, Fidel. Bueno, yo, mira, primero yo creo profundamente en la democracia. Y yo entiendo cuando básicamente esta elección se polarizó entre dos grupos. Creo que hay medias verdades de ambos lados. Te lo digo con mucha sinceridad. Yo voy a decir las cosas como son. Algunos me dicen, fulano dijo, no. Yo soy responsable por mi palabra, no por fulano, ni sultano, ni encano. Yo no voy a decir ni hablar de fraude generalizado, que la elección fue una catástrofe, no. Pero tampoco no voy a minimizar mirando el contexto de la elección. Yo sí quiero hablar de 3 etapas concretas de la elección, porque no podemos hablar solamente de hoy. En primer lugar, lo que hicieron las encuestadoras. 3 encuestadoras complotadas con el proyecto, en este caso de Mario Audo, y lo digo con mucho respeto, hablar de 30 puntos.
eso es decirle a la gente, acá todo está Perdido. perdido. Está resuelto. Resuelto. Y creo, y no voy a generalizar, pero hubieron algunos medios que actuaron con mucha ligereza. Si se hubiese actuado con responsabilidad, espera, vamos a mirar tu encuesta en serio. Sí, pues llamaba la Algunos atención dicen, tanta no, diferencia. nosotros podemos hacer lo que queramos. Sí, los partidos pueden hacerlo, pero el tema de las encuestas no es un dato menor. El día de la elección, la boca de uno, eso es decirle a la gente, ¿para qué te vaya a votar? Sí, ya está resuelto. 18 puntos la diferencia. 61% de participación versus 68% de participación del 2013. También fue la de menor participación. Bueno, entonces vos decís, se fue creando un clima de mucha desconfianza en la gente. Primero decían 30, después 18, y voy a hablar del TREP. Hasta el 50%, un poco más, llegó la diferencia a 8 y algo, y cuando se llegó al 97, 98, llegamos a 3.70 por ahí. Bueno, cuando vos mirás en contexto, decís, bueno, la gente empieza a dudar. Y yo quiero decir lo siguiente, la convocatoria que se dio frente al tribunal, no hubo ninguna convocatoria oficial. Yo quiero que me traigan un video de un llamado donde nosotros por lo menos le hayamos dicho a la gente, vamos a manifestarnos. No. Mucha gente, Wagner dijo, mira, escuché. el señor Wagner será responsable de lo que él bueno, diga. entonces Wagner, dijeron. No, llegó eso no senador. dijeron. Vamos a ponerle nombre y apellido. Ay, Señor bueno. Wagner. Senador. Bueno, pero nosotros como alianza, como proyecto, no le hemos convocado a la ciudadanía. Pongamos en contexto. Pero las miembros cosas. importantes de la alianza, sí. Ahora, a lo Sí, que quiero... Efraín dice que hay fraude, ¿qué te parece? No, Efraín habló de casos puntuales donde no coincidían el TREP con las actas. Y yo quiero hablar de una cuestión bien concreta porque si no, algunos dicen, no, pero el resultado ya no cambia. Pero yo te voy a mostrar cómo el resultado cambia. Mira que en el departamento Cordillera, la diferencia según el TREP era de 1.333 votos a favor de Efraín. Hoy cuando se constataron... ¿De Efraín o de Marito? De Efraín. Ah. Hoy la diferencia es de 2.798. O sea, no se equivocó el TREP poquitito. Grande se equivocó el TREP. Para la gobernación ni hablemos. ¿A dónde quiero llegar? Aparte del tema de la presidencia de la República. En la elección pasada, la banca número 45 se definió por 17 votos. Sí. Señor Robert Por eso- Acevedo por eso terminó no siendo presidente del Congreso. Nosotros estamos peleando la tercera banca en Mitapúa, estamos peleando la tercera banca en Paraguarí. Entonces, nosotros no vamos a minimizar, decir, no, acá no pasó nada. Entonces, y lo segundo, que yo quiero que la justicia electoral nos responda a nosotros lo siguiente: ¿por qué se niegan a darnos la copia de la última mesa de cada local electoral donde votaron los apoderados, donde probablemente, hablo de probablemente, hayan votado veedores que no podían votar? ¿Por qué no nos dan la información para que crucemos? Hasta ahora, silencio total. Entonces, podemos hablar de muchas cuestiones. Yo creo que tenemos que investigar a profundidad. La justicia electoral no tiene que dejar dudas. Y algunos dicen, ¿y lo de la elección de Mario va a cambiar? Mira, yo no le voy a decir a la gente que va a cambiar el resultado. No. ¿De qué es, Mario? Es más, estamos hablando de la justicia electoral que habló de proclamación y estamos hablando de un resultado virtual según el TREP, que me parece correcto, y cuando se oficialice nosotros lo vamos a reconocer, sea un voto, sea medio voto, lo vamos a hacer, pero con la ley en la mano, sin lugar a dudas. Bueno, Fidel, ¿qué opinas vos? Yo, depende de cuánto tiempo tengamos para hablar. Y sí, la verdad que todos abusaron un poco, así Porque- que te damos la Mira, blanca. yo mirando un poco de afuera, y sin interés y con profundo respeto hacia todos, yo creo que acá hay responsabilidades de todas las partes y de cierta manera hoy están probando o estamos probando, ¿verdad? Vamos a decir, parte de la misma, del mismo esquema que nunca quisimos cambiar, ¿verdad? Porque a gritos venimos pidiendo de que la ciudadanía en general, ¿verdad? De que basta de lista sana, de que por favor unas electrónicas, ¿verdad? Podemos colocar nosotros, quitar un poco los partidos políticos de las mesas y que sea una carga pública,
¿verdad? El tema de los transportes, de que sea gratuito, ¿verdad? Para tratar de transparentar más todavía esto. Entonces, yo creo que estamos probando un poco más de la medicina, por un lado. Por otro lado, yo sí creo, y no creo en casualidades, creo sí en causalidades, ¿verdad? De que no en vano se aumentaron las mesas de 14.000 a 21.000, ¿verdad? Pero esas son las reglas de juego con las que entramos todos a jugar. Y los del tercer espacio, los partidos más pequeños, fueron los más perjudicados, y por el sistema DON vamos a ser más perjudicados aún, ¿verdad? ¿A dónde yo quiero llegar? ¿Verdad? Para mí yo separo, toda la elección separo en tres. Uno es el acto del sufragio, el otro es el TREP y el otro es el juzgamiento de las actas. No hubo, y si hubiera, teníamos los apoderados, los fiscales electorales, los jueces electorales, los miembros de mesa. Teníamos los mecanismos para hacer la denuncia que teníamos que hacer, ¿verdad? Es cierto, el TREP no es oficial, ¿verdad? Yo puedo cuestionar y cuestiono, ¿verdad? El tema vamos a decir, de las encuestas. No me gustan las bocas de urna porque crean tendencias, ¿verdad? Esa es una cosa que tenemos que comenzar a mirar, ¿verdad? Y en el juzgamiento de acta, mientras se convocaba, porque se convocó, ¿verdad?, la ciudadanía irresponsablemente, sí, porque podríamos haber tenido, y vamos a mirar con gravedad el tema, un Rodrigo Quintana nuevamente. Sí, claro. Yo soy a favor, ¿verdad?, de las instituciones y de construir institucionalidad. Estas son las reglas de juego, señores, y a mí no me gustaría quedarme solamente en esto. Yo quiero dar el siguiente paso, seguir apostando a que el soberano, el pueblo, ¿verdad?, tenga las garantías necesarias. Bueno, también yo lo de las encuestas sí coincido pero no ahora que les perjudica, porque ese es el problema cuando uno le perjudica a uno, entonces ahí las encuestas, no estoy hablando de vos en particular, pero digo, entonces uno cuestiona cualquier cosa, cuando le conviene al otro, pero que lastimosamente muchas veces existen todas las instancias. Muchas veces ha sucedido esto, sinceramente. Eso sí, es increíble cómo se utilizan las encuestas, pero eso no tiene que ver el Tribunal Superior de Justicia. Hay un proyecto de regulación de encuestas. ¿Cómo? Hay un proyecto de regulación de encuestas que el Frente Basú presentó el año pasado y que espero que este año se trate, ¿verdad? Por eso, como dice Fidel, ahora a partir de la experiencia pues uno va... Pero esperemos 5 años, ¿eh? Ya nos habíamos anticipado y lo presentamos el año pasado. Yo no digo ni siquiera el tema de la encuesta por nosotros, por quien sea finalmente. No, eso te digo. Estamos hablando de la democracia en general. Sí, o sea, sí. A cada uno le tocará el turno en su momento. Históricamente a todos les tocó el turno. ¿Seguro? Te digo, a todos les tocó el turno. Pero tengo que ir a una breve pausa. Esa es la experiencia histórica también, ¿verdad? Así es. Hacer una aclaración, me decías. Sí, una aclaración, Mina, que es la diferencia en el resultado en favor del ganador, que fue Mario Audo Benítez, no es la menor diferencia en números. Y yo quiero decir también que el Partido Colorado ha hecho una extraordinaria elección con Mario Audo a la cabeza, eligiendo... El Paraguay le eligió a Mario Audo presidente de la República frente a una concertación donde todos los partidos de oposición se unieron. Horacio Cartes tuvo una diferencia mayor de votos, pero él se enfrentó a Efraín, a otras dos opciones, Mario Ferreiro y Carrillo Iramay. O sea, tres partidos divididos. Tres opciones presidenciales de la oposición al partido. Mario Audo se enfrentó solamente el Partido Colorado con toda la oposición unida. Por eso nosotros decimos que es una extraordinaria elección y la diferencia en votos es una diferencia muy grande. No, yo aclaro que es la diferencia en porcentaje la menor, digo, ¿verdad? Después podemos analizar 5.000 circunstancias, es la menor, pero vos sabés que yo digo que estoy muy contenta de que el resultado de porcentaje sea no tan alto como decían las encuestas. A mí me asustaba una diferencia, primero no creía, porque aposté y todo, yo decía 8, tampoco pensaba que era 4, pensé que iba a ser 8%. Pero me gusta que la diferencia sea así del 6, 7, 5 y no del 18, 20 y pico, como decían las encuestas, porque, mira, si algo aprendí en mi vida, porque he tratado con todos los políticos desde hace mucho tiempo, desde mi militancia hasta en mi fase de periodista, es que el poder los marea a todos y a todas. Absolutamente, absolutamente, ¿verdad? Entonces, me encanta que la diferencia no sea tan grande. No todas. No, todos y todas también. Porque no tuvimos todavía todas. No importa, pero hay gente que tiene poder en otros estratos y igual nomás se marea. Entonces, la desubicación
Y eso es importante para un país, que tengamos siempre presidentes que tengan esa necesidad de hablar con todos, de dialogar con todos y de gobernar con todos. Marito tuvo esa práctica en el Congreso, ¿verdad? O sea, que tiene esa habilidad. Pero ¿qué pasa? Hasta a cualquiera que haya tenido esa práctica de habilidad, si vos tenés un 15%, te crees el soberano, efectivamente, ¿verdad? Entonces digo, sinceramente, no está del todo mal. Siento que para la gobernabilidad, para la gobernabilidad lo ideal es gobernar por decreto, entonces si nadie ni te rompe la bola. Pero digo, pero para la democracia... pero eso no es posible en la sé, democracia. Exacto, no te es digo, es posible, una broma, sí. es una ironía, obviamente. A mí me encantaría, por cierto, si yo fuera presidenta, pero bueno, es una ironía. Pero digo, a eso me refería, que es de menor distancia, ¿cierto? Que si uno analiza estas otras condiciones, puede ser que... Pero es así en los números, digamos. Quería ampliar un poco la definición sobre qué es lo que se está discutiendo realmente ahora. Vamos a suponer incluso uso la palabra suponer, que finalmente se compruebe que el TRET es un fraude. Vamos a suponer ese escenario. Pero si el TRET es un fraude, justamente lo que se hace es cotejar con las actas para ver realmente porque si finalmente las actas están adulteradas, hay denuncias serias y comprobadas, entonces sí, vamos camino a la configuración del fraude. Exacto, es diferente. Quería hacer esa primera aclaración porque hay mucha gente que dice, presentaron denuncia. Yo creo que también falta información, ¿verdad? Sí. No hay que presentar denuncia. Cuando se están revisando las actas, y hay que impugnar si es que realmente existen alteraciones en las actas. Si existe alteración en las actas. Claro, por supuesto, ¿verdad? Pero ya Si las vos actas, si no hay alteración, ya no cuando podés vos estás cuestionar. revisando las actas ahora, no estás revisando con el TRET. Nosotros sí podemos hacer ese cotejo entre lo que es los certificados del TRET y las actas, ¿verdad? Sí, para cuestionar el TREP en Exacto. todo caso. Entonces, pero resultados las solamente actas se juegan pueden con las finalmente determinar de que sí hubo realmente fraude, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces, el otro escenario es que realmente el acta o las actas, en este caso, sean totalmente diferentes a lo que el TRET demostró hasta ahora. Esos son los escenarios que nos estamos jugando ahora. Y dígame una cosa, no va por usted, hablar de una cuestión muy importante. No voy a ser largo, te prometo. Lo que pasa es que está acaparando todo el programa, Richard. ¿Cómo que no voy a hacer largo? Mira una cosita. ¿No? Una cosa es lo que estamos discutiendo de la jornada electoral y otra cosa es el proceso electoral. Y en el proceso electoral yo creo que ahí coincido con Fidel Zavala, es absolutamente vulnerable ya este sistema a esta altura del proceso de transición en el Paraguay. Por ejemplo, el tema de las mesas. El tema de las mesas. Por eso, Hugo, sí, ¿verdad? Sí. Yo creo que no tenemos que esperar 5 años cuando hay intereses políticos, exacto. cuando Totalmente. la gente está. Tenemos Ahí que comenzar a tocar esto ahora. Ahí quería ir justamente, ¿verdad? El tema de las mesas. Lo que se hace en Paraguay es obsoleto. Esto de que los partidos políticos pongan la autoridad de las mesas, en muchos países se está superando eso. ¿Y cómo se pone? ¿Quién pone? Vamos al caso de la Argentina, se hace, por ejemplo, de manera aleatoria, una carga pública y, por ejemplo, en otros países yo sé que son universitarios, por ejemplo, que están en las mesas. Yo les pido una cosa, como tenemos poco tiempo, porque después tengo otro tema, las futuras modificaciones yo les prometo que les llamo a otro panel. Perfecto. Y analizamos cuáles son, en base a las experiencias, las modificaciones que ya se presentaron o se presentarán. Ahora vamos a estas elecciones. Yo lo único de verdad que les pido es que sean rigurosos cuando se hable de fraude. Si hay fraude, me parece que hay que sean rigurosos. Es lo único que les pido. Porque, no es por ustedes, porque yo de verdad, a mí ya últimamente, y de verdad lo digo, se me resbala ya el poder en manos de quien está. Pero lo que sí no se me resbala es que se ponga en juego la democracia en el país. Eso sí, no se me resbala. Entonces digo, cuidado, gente. Y también no se me resbala la economía del país. Porque con este tipo de cosas, ¿verdad? Efectivamente, el país a nivel general, a nivel internacional, afecta. Entonces vamos a hacer, ya que si vamos a cagarle al país y a todos los paraguayos, vamos a cagarle, pero con razones justas. Eso nomás es lo único que les pido. Pero ahora quiero ir a otra cuestión. La composición del Senado, a ver, ¿cómo ven ustedes y cómo salieron? Si ustedes hacen un balance, bueno, el PL, porque yo justamente disentía con Enrique Vargas Peña cuando dijo que el PLRA
prácticamente murió, tiene que refundarse. Y yo decía, no, para mí hizo una excelente elección el PLRA, porque acá están los resultados, ¿verdad? 13 bancas conservó, quiere decir que no le fue tan mal. Y esta diferencia, que tampoco fue tan grande, entre Mario Abdo y Efraín, también me parece que no le fue tan mal. En síntesis, esa clase de balance es lo que quiero hacer. ¿Cómo hacer el balance ustedes, patria querida? A ver, la composición del Congreso en líneas generales. Bueno, mira, nosotros siempre hemos dicho que el sistema DOM le iba a beneficiar a los partidos tradicionales. O sea, yo respeto las opiniones, hubo una treintena de candidaturas para el Senado. El caso de Fidel, que hizo muy buena elección, pero el sistema DOM nos castigó. Está preparado desde el punto de vista jurídico nosotros nos quedamos a para sostener el bipartidismo en Paraguay. Sí. Esas son las reglas de juego, esa es la verdad. Bueno, nosotros nos quedamos con 13 senadores, pero por los datos que estamos teniendo, si se comprueban cuando se juzgan las actas, de 28 diputados probablemente vamos a pasar a 33 diputados. O sea, estamos creciendo en materia de diputados. Y por eso yo digo que tenemos que ser muy cautelosos con las actas electorales y que se respete el resultado, sea medio voto, sea un voto. A mí me pone contento, Mina, y te lo digo con sinceridad, y de algo estoy seguro, el Parlamento no va a ser aburrido. Te aseguro que el Senado, la diversidad de partidos, ahora, ¿verdad? Respecto a eso, el contrapeso en democracia es importante. Distintamente a quien sea presidente, el que tiene hegemonía y se puede llevar el Parlamento, el Poder Judicial. Ahora, sobre eso no es bueno. Pero yo quiero decir que justamente esa diversidad que se da y que creo que es muy saludable para la democracia, Claro. es un desafío para quienes integramos el Congreso de cuánto somos capaces de conversar juntos y de construir un sentido de destino colectivo sobre ciertos temas que nos interesan a todos. Absolutamente. Yo creo que la oposición y el contrapeso al poder es absolutamente necesario en la democracia. Para eso existe división de poderes. Ese es un principio de la República. Pero necesitamos avanzar en una democracia madura que es capaz de superar sus diferencias cuando los temas son absolutamente esenciales para la convivencia y el mejoramiento del funcionamiento del Estado de Derecho. A eso yo me refería cuando yo hablaba de la composición del Congreso, ¿verdad? Porque aparentemente, no aparentemente, o sea, porque ya está en realidad la composición del Congreso, el partido que ganó, digamos, según el TREP, vamos a decir, ¿verdad? Bueno, el partido que ganó, Mina. Y sí, pero acá puede decirse todavía no hay resultados oficiales. Según el TREP. Y es cierto, bueno, bien. los resultados oficiales no creo que disiendan mucho, pueden haber diferencias, pero evidentemente ganó Marito, digamos, ¿verdad? No, tiene 13 senadores, por ejemplo, ¿verdad? Eso significa que no tiene mayoría, como no tuvo tampoco... Nosotros tenemos 17. Que finalmente 17, perdón. Que finalmente 17. fue una buena elección para todos los augurios anteriores. Decía, bueno, 17 no tienen mayoría. Hay varios partidos pequeños. Yo quiero hacer el siguiente análisis. Yo creo que, sinceramente, el sistema de DOM termina beneficiando a los partidos grandes. Por eso ellos tienen tanto por ciento del caudal electoral, 65 en el caso del Senado actual, ¿verdad? Y tenía el 75% de los escaños, ¿verdad? Entonces, y esa es una realidad que no lo vamos a cambiar, uno, ¿verdad? Dos, yo creo que el tercer espacio ha aumentado, ¿verdad? A través de Frente Guazú y algunos otros partidos, ¿verdad? No sé cuánto tenían el tercer espacio en este periodo, creo que tenían 7, pasaron a 10, ¿verdad? 9. O a 9. Y lo que nosotros sí tenemos que comenzar a mirar un poco es cómo se va a desarrollar esto, ¿verdad? Yo creo que vamos a necesitar nosotros de mucho diálogo, porque una cosa es los primeros 2 años, después es cuando comienzan a venir las intenciones políticas, ¿verdad? Y ahí es donde comienzan a venir todas las fracturas, inclusive dentro de los partidos tradicionales, ¿verdad? Por eso tenemos las N bancadas dentro de los partidos tradicionales, ¿verdad? Nosotros no tenemos que perder de objetivo algo, ¿verdad? Que es la construcción de políticas públicas, ¿verdad? Para llevar adelante a este país. Entonces vamos a necesitar de un diálogo profundo, respetuoso, ¿verdad? Y maduro. Mira, acá mira, atender lo que es. Yo hago acá mi esquema de programa. 3 pasos hacia el frente, 2 pasos hacia atrás le llamo yo a esto que vos estás diciendo. Porque los primeros años, ¿verdad? No decir que de Lenin los primeros años
Los 3 primeros años, sensacional, digamos, hay bastante racionalidad en el Congreso, se aceptan las cosas que benefician al país, independientemente de quién sea el presidente, así se portaron los colorados con Lugo, los opositores con Cartes, etcétera, etcétera. Dan 3 pasos adelante. Los últimos 2 años, una máquina de trabar, el Parlamento, una máquina de trabar. No es tan así. Es una máquina de trabar. En líneas generales es una máquina que rompe las bolas al Ejecutivo. Mira. Entonces, se dan 2 pasos. Por suerte, A un ejecutivo hay un paso hacia adelante. Es como yo veo. O sea, Yo obviamente ustedes tienen todo el derecho como senadores de verse diferente. Pero yo le digo cómo se les ve desde afuera. Yo les veo desde afuera. Si me permitís, sobre este tema, y lo digo con la mayor sinceridad. Mira, depende mucho del grado de madurez de los que integran el Parlamento, Sí. pero fundamentalmente del presidente de la República. Si el presidente de la República es una persona tolerante, Ayuda mucho. abierta al diálogo y no cree que está por encima de la ley, Ujú. empezamos bien. Así es. Eso es fundamental. concuerdo. La mayoría Totalmente. de las crisis que hemos tenido en transición es cuando quisieron romper las reglas de juego o cambiar por el camino. Y eso destruye el sistema. Nuestra opinión, y lo estamos dialogando, nosotros construimos una alianza no solamente electoral, nosotros queremos sostener la alianza desde el punto de vista del programa. O sea, no es que le dijimos nomás a la gente el tema de la energía o el tema de la salud pública gratuita, que vamos a hablarlo cómo financiar en su momento, o esta señora, hoy senadora Blanca Abelar, que es una apasionada de la educación. Si nosotros tenemos que firmar un acuerdo por la educación, pero lo firmamos. Si tenemos que blindar los fondos de la educación, lo vamos a hacer. O sea, indistintamente al gobierno, los cambios de ministros, pero por supuesto. Ahora, el presidente. Sí, es fundamental. Mira, Y ahí sobre yo el punto quiero decir una cosa. reivindico la política, mira, sobre tener esa capacidad de dialogar, Sí, fundamental, esa fundamental. apertura, Sobre esa el punto yo quiero decir tolerancia. una cosa, porque es yo estuve de fundamental. ambos lados. Entonces, como estuve de ambos lados, entiendo. Un poco mi modesta experiencia me dice, yo estuve del lado del Ejecutivo y he venido al Parlamento a decirle, cuando era ministra, por favor denme los rubros para la media, porque los que terminan el 9º grado no caben en las secciones existentes, necesito 1000 secciones. Y me dijo un parlamentario cuyo nombre no voy a decir, me dice, tenés razón, explicaste demasiado bien, hombre, vos sos un encanto, pero no te vamos a dar, por razones políticas, porque no le queremos a tu presidente. Hubo Así varios me casos dijeron. Y nosotros en el Parlamento, en otro momento, revisamos un presupuesto que viene del Ejecutivo y metemos la mano en el presupuesto porque es nuestra atribución, donde vemos, por ejemplo, muchas irracionalidades. La Secretaría de Cultura, como secretaría, la cultura es importante para un país, como secretaría tiene un presupuesto mucho menor que las consultorías del MOPC. Se recorta el presupuesto y se saca el recurso que es para el alimento de los niños del programa Abrazo, que son, ¿quiénes son? Se le saca la comida al niño de la calle. ¿Cómo vas a meter tijera en eso? Hay que buscar otros mecanismos, si es que somos un Estado social de derecho, de poner mecanismos más racionales y poner la tijera donde se pueda. Que el Parlamento intervenga en eso ante un Ejecutivo intolerante, Claro. esa es la injerencia de un Parlamento que se entromete y destruye el presupuesto que fue No, yo me planificado. refiero a ese primer ejemplo, ¿entendés? Y ese a esa actitud yo viví de ambos- coartar simplemente porque enojados con el Yo creo que presidente. hay 5 o 6 grandes ejes, y lo voy a citar sencillamente, ¿verdad? Que lo va a vincular obviamente al Ejecutivo con el Congreso. En primer lugar, el tema de la pobreza. Pero el combate a la pobreza hoy requiere cambios radicales en función a la experiencia de las políticas de este gobierno. Primera cuestión, no voy a decir cuáles son, pero Claro. estoy dando títulos. Segundo, el tema de la corrupción necesariamente tiene que llevar a un gran acuerdo político sobre un profundo cambio en el Poder Judicial. Tercero, la reforma del sistema electoral. Cuarto, Itaipú, Yacyretá. Y pongo en último lugar una cosa que puede ser más inmediato o no, Asamblea Nacional Constituyente. Así es. ¿Van a jurar Nicanor y Cartes?
Nosotros siempre sostuvimos, y yo creo que se pueden dar dos situaciones, ¿verdad? Donde poco o nada tenemos que hacer en el primer caso y en el segundo se tiene que dar cierta situación, ¿verdad? Si es el actual Parlamento y el actual presidente del Congreso y entramos a jurar todos los electos y con nosotros entra Cartes, poco o nada tenemos que hacer nosotros hoy, ¿verdad? Pero si se da la situación donde Cartes no renuncia, como Nicanor, ¿verdad? Y hay un nuevo Parlamento, etcétera, etcétera, por lo menos nosotros hemos sostenido de que el mandato de Cartes es inconstitucional, ¿verdad? Hemos presentado, ¿verdad?, la impugnación. Seguimos sosteniendo esto, ¿verdad? Ya sé, pero independientemente que sé que han sostenido eso y que vamos a suponer que Cartes vaya y jure sin renunciar, ¿verdad? En esa hipótesis donde ustedes también van a tener que tomarle o no el juramento porque sería ya ante el nuevo Parlamento, si no renuncia, digo, ¿verdad? Sí. De todas maneras, si la Corte Suprema de Justicia, que es la que finalmente decide entre lo que yo pienso, él piensa y vos pensás o ustedes piensan, ha decidido que las candidaturas de ellos son legales y ellos fueron proclamados por una institución que es la justicia electoral, ¿por qué ustedes no le tomarían en ese caso poco o nada tenemos que hacer, por eso, ¿verdad? O sea, igual le tomarían el juramento. A ver, se da la situación donde el actual Parlamento, ¿verdad? O, ¿verdad?, la situación donde... El actual, como vos decís, si él renuncia, no sé qué podrían hacer para evitarlo. Pero si es el caso Nicanor, que renuncia, que no renuncia y después tienen que jurar ante ustedes. Y ahí verán, y tendrá mayoría o no, ¿verdad? Eso hay que hablar. De nuestra parte, nosotros no vamos a acompañar, ¿verdad? Por un lado, ¿verdad? Por otro lado, esto tenemos que mirar. Yo creo que si vos te pones a pensar, esto es como unas represas que se vienen rompiendo, ¿verdad? Son los canales legales que se vienen rompiendo, ¿verdad? Primero, la intención que existe del propio presidente de la República, el partido que acompaña, Justicia Electoral, Corte Suprema, ¿verdad? Y la última instancia es la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que comenzar a analizar después, ¿verdad? Justamente dentro del marco del balance de los poderes, ¿verdad? Diciendo, bueno, ¿están desempeñándose bien en sus funciones o no? Para comenzar a mirar, pero son cosas que nosotros tenemos que comenzar a mirar un poco. Yo creo que el pisoteo de la Constitución, sigo sosteniendo que no es un problema de la Constitución, es un problema de las personas. Si nosotros vamos a estar relativizando todo lo que está escrito siempre, y esto arranca, estábamos hablando acá afuera con Blanca, ¿verdad? Arranca ya desde hace tiempo, ¿verdad? Con Nicanor, ¿verdad? Con Lugo, que ya no podría haber sido presidente de la República por ser obispo, ¿verdad? Entonces, donde vienen las alianzas, ¿verdad? Las coyunturas políticas del momento. Entonces, y eso es cuando una constitución efectivamente no está acorde a la realidad y hay que modificarla sin lugar a dudas. Hay un primer escenario en el tema Horacio Cartes, principal Horacio Cartes. Un primer escenario. El Congreso la acepta o no la renuncia. Sí. Ese es el primer escenario. Sí, ese es el primer escenario. Ese es el primer escenario. Así es. Debe ser este Congreso. Este Congreso es el que debe aceptar la renuncia, porque la Constitución, bueno, uno dice la Constitución es clara, ¿verdad? Pero si no le acepta el Congreso, él tiene que terminar su mandato el 15 de agosto. Sí. ¿Y vos crees que le van a aceptar o no? Que hay votos, digo. Ya sé que ustedes... Por lo que estoy viendo, lastimosamente creo que hay votos. Para aceptar la renuncia. Para aceptar la renuncia. Y vamos a partir de la base, la aceptaron, ponele. Hipótesis 1, ¿verdad? Sí. Le aceptan. Eso significa que Fernando Lugo, cuando les convoque a los senadores electos, le va a tener que, o sea, ahí se le incluye a él también. Y tiene el respaldo de este prevaricato construido en la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Y también políticamente yo creo que así como están las cosas, también va a tener la mayoría para jurar. Claro. Aunque Fernando Lugo diga, no, yo no le voy a convocar, ¿verdad? Van a haber otros recursos por esa mayoría parlamentaria que le van a permitir jurar. Pero termino con esto. Sí. Si realmente vamos a ser coherentes desde el punto de vista de lo que tanto se debate de la Constitución Nacional, etcétera, yo creo que entonces debemos de votar para rechazar la renuncia. ¿Y por qué? ¿Por qué vamos a rechazar la renuncia? Porque este señor, de acuerdo a la propia Constitución Nacional, debió dedicarse únicamente a sus funciones. No me acuerdo qué artículo de la Constitución es. Él desde hace tiempo se está dedicando a campañas electorales.
él hubiera renunciado antes de las campañas electorales. Es un argumento suficiente para decirle, no señor, no aceptamos su renuncia. ¿Busarquis? No, nuestra postura es clara. No sé si todos van a estar de acuerdo. Nosotros no acompañamos el juramento del señor Cartes. Para nosotros es inconstitucional. Algunos dirán, pero la Corte no está por encima de la Constitución Nacional. ¿Interpretaron? No. La Constitución es muy clara. Será senador vitalicio, dice. Para nosotros es claro. Y ya que hablan del riesgo país, estas son las malas señales que da un país cuando no se respeta la institucionalidad de la República. Y me remito a un último artículo. La ciudadanía tiene derecho a resistir, derecho a la insurrección. Está en la propia Constitución Nacional. Por llamar a una insurrección, por eso me parece un poco... Nosotros creemos en la Constitución, es nuestra postura. Yo respeto cada uno su opinión, pero nosotros no vamos a acompañar el juramento, él ni de nadie. Claro, no, una cosa es no acompañar, otra cosa es llamar a la insurrección. No es personal. Nosotros estamos... Pero tampoco la no aceptación de la renuncia, porque ese es el elemento previo. Y se trata de las dos cámaras. Es el Congreso el que acepta o rechaza la renuncia. Blanca, ¿qué crees que va a pasar? Yo creo que aquí se ha dado una serie de pasos, ¿verdad? Podemos estar de acuerdo o no, pero los órganos jurisdiccionales han opinado, ¿verdad? Claro. Yo también creo que la Constitución es clara y que dice que debe ser senador vitalicio. Pero ya existe jurisprudencia, ya se superó eso, la Corte habilitó a Nicanor, ahora él se presenta de vuelta, es senador electo y yo no sé con qué mecanismo legal, institucional se puede detener su juramento. Me refiero al caso de Nicanor. El caso de Horacio es más complicado desde el punto de vista en que primero tenemos que aceptar su renuncia, pero yo creo que van a ir allanando el camino. Bueno, les agradezco mucho la presencia de todos ustedes acá. Luego en el próximo bloque tenemos a la representante de Amnistía Internacional, que decías que no te gustó el informe, Blanca, de Amnistía Internacional. Sí, me pareció un informe con demasiado sesgo, que ha dejado otros elementos importantes que hacen a los derechos de las personas que se tiene que mirar, ¿verdad? Cuestiones más amplias ligadas a los derechos de los trabajadores, a los derechos que se privan por la pobreza extrema, y se pone demasiado énfasis en el tema del aborto. Eso es lo que a mí me pareció y yo eso ya le dije, ya conversé, ya hice una devolución e intercambiamos respetuosamente opinión con la responsable en el Paraguay. Bueno, un ratito entonces con Erika Guevara Rosas de Amnistía Internacional en un mano a mano. Bueno, ahora sí estamos con Erika Guevara Rosas, es así Guevara-Rosas, ¿verdad? Directora regional de Amnistía Internacional. ¿Qué tal? Gracias por venir. Gracias, Mina, a ustedes y felicidades hoy en su día. Muchas gracias. ¿Estás en Paraguay hace cuánto? Estoy en Paraguay desde el lunes. Ahora sí, nomás. Sí. ¿Es tu primera vez? Es mi primera vez. Ha sido una semana intensa, intensa, de muchas experiencias, de conocer a las comunidades, a la gente, a las organizaciones, a las autoridades. Sí. Bueno, vamos a un pequeño informe que nos hizo Jenny sobre Erika y Amnistía. Erika Guevara Rosas es abogada en derechos humanos con más de 20 años de experiencia a nivel internacional. Es directora regional de Amnistía Internacional desde el año 2013. Antes de unirse a Amnistía Internacional, Erika se ha desempeñado como directora regional para las Américas del Fondo Global de Mujeres. También ha trabajado como oficial legal y de protección para el ACNUR, la Agencia de la ONU para los Refugiados, gestionando operaciones complejas en Ecuador, Colombia, Perú, Panamá y Venezuela. Además, ha trabajado para organizaciones no gubernamentales en México y Canadá, incluyendo Sin Fronteras, una organización que trabaja en incidencias sobre migración. Posee títulos de posgrado en estudios de la mujer y estudios sobre migración y refugiados. Bueno, ahora querría, porque no todo el mundo sabe qué es Amnistía, ¿nos puede decir qué es Amnistía Internacional? O sea, ¿qué es una ONG que se dedica a qué? Porque si no, la gente habla Amnistía y no todo el mundo sabe, digamos, qué es. A ver. Bueno, Amnistía Internacional es conocida por ser una de las organizaciones más grandes en todo el mundo de defensa y promoción de derechos humanos. Nosotros tenemos investigaciones independientes sobre violaciones a los derechos humanos y generamos campañas globales para exigir a los estados la rendición de cuentas frente a sus obligaciones. Pero lo que poco
sabe la gente de Amnistía Internacional es que en realidad somos un movimiento de personas. Somos más de 7 millones de personas que alrededor del mundo nos hemos comprometido con los derechos humanos. Nuestra membresía es quien aporta financieramente los recursos que utilizamos para nuestro trabajo de investigación. No recibimos dinero de gobiernos ni de empresas, de individualidades. De gente comprometida con los derechos humanos que apuestan a que la organización pueda coadyuvar a esfuerzos para la defensa. ¿Y dónde la gente puede hacer sus aportes? Porque yo puedo hacer el aporte, cualquiera puede hacer el aporte a Amnistía. Cualquiera. Nuestro criterio es precisamente que haya un compromiso de defensa de los derechos humanos. Nosotros tenemos capítulos nacionales de Amnistía Internacional. Aquí en Paraguay tenemos una oficina nacional que ha tenido gran trayectoria de trabajo, de acompañamiento a las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en diferentes momentos históricos. ¿Y dónde uno puede ir o una dirección? Sí, nos pueden web, buscar en la web. En el caso de Paraguay, Amnistía Internacional tiene una web que la pueden encontrar buscándola en los buscadores, pero también en Twitter, con el handle de AI Paraguay. Ahí también nos pueden seguir y encontrar información de cómo unirse al movimiento. Ahora, derechos humanos en el amplio sentido de la palabra, porque ¿qué pasa? Como nosotros vivimos en dictadura durante tantos años de nuestras vidas, sobre todo mi generación, digo, y personas más adultas que yo, siempre hemos vinculado a Amnistía con derechos políticos, digamos, derechos humanos en el ámbito de la libertad de expresión, de organización, etcétera. ¿Por qué? Porque hemos acudido a Amnistía durante la dictadura y ha ayudado a mucha gente en ese terreno. Pero en realidad Amnistía va más allá de los derechos políticos violados, digamos, es cualquier tipo de violación de derechos humanos. Por ejemplo, a ver si me puedes dar otros ejemplos. Sí, bueno, Amnistía es conocida por nuestro trabajo en proteger los derechos políticos y civiles, sobre todo en América Latina, con nuestra historia reciente de dictadura. Amnistía Internacional ha estado presente en esos momentos, defendiendo la libertad de expresión, defendiendo a las personas que fueron presas de conciencia por sus ideales y su lucha por la democracia. Pero Amnistía Internacional también trabaja en otros temas. Precisamente esta semana estoy aquí presentando un informe sobre la situación de personas defensoras de la tierra, el territorio y el medio ambiente, los líderes de pueblos indígenas, los campesinos que hoy día se ven enfrentados ante los desalojos forzados, ante la criminalización, el uso indebido de la justicia que quiere acallar sus voces de demanda por derechos a la tenencia de la tierra, a la vivienda, a la salud, a la educación, los derechos más básicos y primordiales para que las sociedades puedan avanzar. Este informe sobre Paraguay, ustedes, digamos, sobre cada país van sacando un informe anual sobre la situación de los derechos humanos en cada país, ¿es así, en cada estado? Efectivamente, tenemos nuestro informe anual, que es una radiografía de lo que sucede en todos los países, pero también tenemos informes específicos sobre un tema de derechos humanos que consideramos fundamental. En el caso de Paraguay, que es el informe que estamos presentando, que se llama Una receta para criminalizar, habla precisamente de uno de los temas pendientes, una deuda histórica en este país, que es la distribución de la tierra. Lamentablemente, los estados han priorizado el interés económico sobre los derechos de las grandes mayorías, un país en donde tiene una desigualdad social que está afectando a la mayoría de la población, donde el 90% de las tierras están en manos del 5% y que se ha despojado inclusive a pueblos indígenas del acceso a sus tierras ancestrales. O sea que siempre digo que la materia pendiente en nuestra democracia, yo no digo en relación a los derechos humanos, digo nuestra democracia, es esencialmente la mayor equidad en el terreno económico. Y ahí entra la distribución de la tierra, los salarios, el nivel de vida de la gente. Esa es la materia pendiente de nuestra democracia, esencialmente, sinceramente, porque en relación a, y te escuché con Luis Vareiro, que estabas antes, y ahí por eso quiero preguntarte algo, porque en materia, por ejemplo, de libertades políticas, en general, digo, yo que viví en una dictadura, sé lo que es vivir en dictadura y lo que es vivir en libertad. Claro que nos podemos volver muy quisquillosas y analizar finamente, y igual vamos a encontrar inequidades en ese terreno también, pero digo, acá, en líneas generales, ¿ustedes creen que las libertades políticas de organización y de expresión
¿están garantizadas o también tienen cuestionamientos en ese terreno, aparte de que ya me aclaraste que tienen cuestionamiento en otras áreas de derechos humanos, como el derecho a la tierra, etcétera, etcétera? Pero, ¿por qué tienen cuestionamientos? Porque escuché que le decías a Luis que, por ejemplo, la libertad de expresión, que hay periodistas, ¿verdad?, que fueron, no me acuerdo la palabra que usaste, si censurados o algo así por organismos del Estado, digamos, porque cuando se habla de derechos humanos se habla en relación al Estado, digamos, no a las mafias que inclusive matan periodistas, te estoy hablando del Estado, ¿verdad?, paraguayo, porque eso es importante que la gente entienda, porque la gente dice, ay, esto de amnistía y esto que le defiende siempre los derechos humanos de uno y no de las víctimas. Lo que pasa es que ustedes defienden cuando el Estado atenta contra los derechos humanos de los ciudadanos. Ahora, ¿y por qué pusiste énfasis en el tema de la libertad de prensa, por ejemplo? Cuando de verdad, te digo porque yo trabajo en prensa, ¿y en qué sentido crees que el Estado coacciona, digamos, a los periodistas? Bueno, sin duda alguna, la historia reciente del Paraguay, que ha pasado por una trágica situación durante la dictadura, con graves violaciones a los derechos humanos y una restricción total de la libertad de expresión, con medios de comunicación censurados, cerrados, etcétera. No podemos compararlo con ese momento, pero lamentablemente todavía vemos muchas limitantes a la libertad de expresión. Y lo vemos en todas las esferas, es decir, no está desvinculado del reclamo de derechos económicos, sociales y culturales, donde a los defensores de los derechos humanos se les criminaliza, pero también a las personas que informan sobre estos temas. Nosotros hemos documentado casos de periodistas que han sido coaccionados en el ejercicio de su función periodística, llevados ante la justicia para que den las fuentes de información que como tú sabes, como una periodista, pues que son tan importantes para el ejercicio de informar y el ejercicio del derecho a también ser informado. Y en ese sentido nosotros siempre hemos puesto atención y alerta precisamente por esa línea delgada que se puede atravesar entre generar libertades después de una dictadura, pero también empezar a restringirlas, ¿no? Claro, por eso, porque en líneas generales, en comparación, inclusive habrá casos aislados que yo no conozco, digamos, ¿verdad? Puedo estar muy desinformada. Pero en términos de libertades, en líneas generales, yo creo que hemos avanzado 1 millón de pasos y no es el problema central en Paraguay. Yo siempre digo que cuando tratamos de, si bien podemos hacer un informe extenso y podemos ser muy finos, digamos, pero creo que acá hay que resaltar los grandes problemas de derechos humanos todavía que tenemos en materia, están demasiado pendientes, o sea, no pueden haber más de casi 2 millones de pobres en el Paraguay. Eso no es posible, ¿verdad? Yo creo que Amnistía, con este trabajo maravilloso que ha hecho siempre, ¿verdad?, tendría que centrar más en cuestiones que de verdad son casi crueles, o sea, que duelen, digamos, ¿verdad? Sin duda alguna, pero uno tiene que entender, por un lado, la universalidad de los derechos y la integridad de los derechos, no son separados, ¿no? Por ejemplo, yo estuve esta semana en Guajurú, que es una comunidad campesina, a algunas horas de distancia de Asunción. Tuve el privilegio de conocer a la comunidad, una comunidad que en los últimos 3 años ha sufrido de 3 desalojos forzados, en esta complejidad que existe en Paraguay de la superposición de títulos, de tierra, etcétera, en donde las comunidades han sido violentadas por el propio Estado. En uno de los desalojos, más de 1.200 policías desalojando violentamente a 200 familias, cometiendo atrocidades graves como maltrato a niños y niñas, destrucción de viviendas, de sus escuelas. Estamos hablando del ejercicio fundamental del derecho a la vivienda, a la tierra, a la subsistencia, pero que también se vinculan a los derechos civiles y políticos de las personas de manifestarse y de reclamar a los estados. Muchos de los líderes comunitarios han sido llevados ante la justicia con expedientes penales sin fundamento, sin evidencia, precisamente para intentar acallar sus voces. Entonces, otra dinámica de cómo se limita la libertad de expresión también en la demanda de derechos, en la demanda y la restitución de deudas históricas pendientes que existen en el país. Si tuviéramos que ponerle una nota, digamos, al informe, porque obviamente no podemos leer ahora acá todo el informe sobre Paraguay porque nos llevaría mucho tiempo, y sobre todo comparando con otros países de la región, digamos, ¿verdad? Paraguay tiene la nota más baja, tiene una nota media, famoso mal de todos, consuelo de tontos, digamos, hay países en la región que están con nota más baja que nosotros, los paraguayos. ¿Cómo estamos en materia así? Nota general, digamos. Nota general. Sí. Mira, nosotros no comparamos
un país de otro, porque cada realidad es distinta y cada contexto. Comparamos Paraguay con Paraguay y lamentablemente la nota sigue saliendo baja, ¿no? Aquí hay muchas deficiencias en el ejercicio de derechos fundamentales, hablamos ahora de los pueblos indígenas campesinos, pero también hay notas muy alarmantes en materia de derechos de las mujeres y las niñas, un país con uno de los mayores índices de violencia sexual en niñas, donde 2 niñas al día, por lo menos los datos registrados, están teniendo hijos en los hospitales en una situación realmente precaria. También, y hay, por eso te digo, los registros con los que contamos actualmente. En un país en donde, digamos, las retóricas antiderechos están ocupando las políticas públicas. El año pasado denunciábamos un decreto que nos parecía escandalizante, que es un decreto del Ministerio de Educación, donde se prohíbe la difusión de material para educación sexual en edad temprana. Y para nosotros, en un país en donde está sufriendo una situación ya de gravedad de crisis, como es esta crisis de violencia sexual en contra de niñas, pues nos parecía alarmante que las propias políticas de Estado estén encaminadas a perpetuar esta situación. Y lamentablemente estas retóricas se están convirtiendo en política pública. Ustedes están atravesando una coyuntura política con elecciones recientes. Nosotros le hicimos llegar a los candidatos una carta abierta con los desafíos en materia de derechos humanos y lamentablemente en los debates que se han dado, pues no vemos que los derechos humanos estén en el centro de estos discursos, sino todo lo contrario, y eso es sumamente preocupante y es algo que preocupa también en otros países de la región. Claro, lo que pasa es que el momento de elecciones, que es un momento donde justamente uno quiere plantear demandas, proyectos, programas, porque se supone que todo el mundo está abierto a escuchar propuestas y con más razón los candidatos. Cuando justamente hoy la senadora Blanca Ovelar hablaba de que ustedes hacían énfasis, no leí el informe, pero que hacían énfasis en relación al tema de derechos humanos pendientes sobre el tema justamente de educación sexual, ¿verdad? Y el tema de la despenalización del aborto. Yo no sé si hacen énfasis o no, pero entiendo que efectivamente deba formar parte del informe, digamos, ¿verdad? Ahora, el problema es que cuando uno le plantea esto a los candidatos en momento electoral, hay una fuerte presión de la Iglesia católica, ¿verdad? De las iglesias en general, en realidad. Pero la Iglesia católica es mayoritaria y ejerce mayor presión, sin lugar a dudas, sobre estos 2 temas puntuales, ¿verdad? Que es el derecho a la educación sexual, que uno puede revisar y ver la forma, eso estoy absolutamente de acuerdo, que depende de la edad de los niños, hay diferentes formas de educar sexualmente, pero lo que no se puede hablar es de una no educación sexual a las niñas, sobre todo cuando lastimosamente tenemos ejemplos de niñas embarazadas, como vos decís, pero cientos de niñas embarazadas. Si hubieran tenido una educación sexual, por lo menos hubieran sabido cómo prevenir un embarazo, ¿verdad? Y cómo prevenir un acoso o una violencia por parte de un adulto, porque lastimosamente la mayoría también de estas niñas embarazadas fue producto de un acto no necesariamente voluntario, digamos, de esta chica o de esta adolescente, digamos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo hacer, digamos? ¿Cómo Amnistía lucha contra una institución tan grande y poderosa como es la Iglesia? Y que entonces los candidatos, aunque estén de acuerdo, muchas veces dicen, sí, pues yo no puedo, sí, bueno, la Iglesia me va a tirar en contra. Te digo porque yo hablo con los candidatos. Y sobre estos temas no quieren tocar, porque aunque tengan una posición realista, digamos, sobre que efectivamente hay que ver qué hacer con el tema de la cantidad de mujeres que mueren por abortos mal hechos, el tema de las niñas embarazadas, ¿nos animan a plantear una política pública en relación a esto? Efectivamente, y lo preocupante es que los candidatos se vean como individuos con sus propias ideologías, sean de un lado u otro, cuando lo que tienen que verse es como parte del Estado. Y el Estado tiene una obligación de respetar y proteger los derechos humanos de todas y todos. Cuando uno habla del derecho a elegir de las mujeres, los derechos sexuales y reproductivos, no puede aislar el tema del aborto únicamente sin hablar del tema al acceso a la salud integral, a métodos anticonceptivos modernos, a la prevención y a la atención de la violencia sexual que cada día aumenta en toda nuestra región, incluido Paraguay. No podemos hablar de los derechos del 50% de la población
y politizarlos. Y eso es lo que sucede en los debates, ¿no? Sin duda alguna, nuestras sociedades son conservadoras, con una influencia de la jerarquía católica y de otras religiones que influyen en la política de los países, y que eso tiene que haber un rechazo absoluto. Amnistía Internacional siempre ha promovido y ha respetado la libertad religiosa en muchos países del mundo, es uno de los temas que tenemos, pero la ideología religiosa de una persona en lo individual no puede inferir en las políticas públicas del Estado. Y en ese sentido, y lamentablemente la senadora no está aquí para que pudiéramos tener un diálogo, pero no es que nos enfoquemos solo en el tema del aborto, lo que pasa es que el aborto es una de las expresiones de discriminación mayor que enfrentan las mujeres y las niñas en toda nuestra región. Nuestra región es la región más en retroceso en materia de derechos sexuales y reproductivos. De los 6 países que prohíben totalmente el aborto, 6 se encuentran en nuestra región, ¿no? Y eso es un reflejo de que no hemos logrado poner el debate de los derechos humanos en el centro, ¿no? Con la evidencia científica y todo lo que hay alrededor para que se puedan discutir abiertamente estos temas. Por último, entonces si tuviéramos que poner una nota a Paraguay, teniendo en cuenta el conjunto de los avances y retrocesos, del 1 al 10, ¿cuál sería la nota de los derechos humanos en el Paraguay? Bueno, sería difícil calificarlo. Yo creo que la gente es la que tiene que calificarlo, y de la gente que yo he conocido y he tenido el privilegio estos días de poder entablar una conversación y entender sus problemáticas y su sufrimiento, creo que ha reprobado. Ha reprobado. Ha reprobado. O sea, tenemos que hablar de un 3 en la época en mi época, ahora es del 1 al 5 en realidad. Bueno, estos informes ustedes hacen llegar también, obviamente, al Ejecutivo, al Estado paraguayo, ¿verdad? ¿Alguna vez tuvieron algún tipo de retorno en alguno de los países, digo, donde también hablan y les dicen sí, se negocian en el buen sentido de la palabra, los avances para poder, porque bueno, de repente hay errores, digamos, que el propio presidente puede decir, sí, la verdad que en esto estamos mal, vamos a darnos tal política, vamos a dar tal financiamiento, etcétera. ¿Existe también esa predisposición? Sí. Nuestro mandato es coadyuvar esfuerzos de los estados por proteger los derechos humanos y hacer a los estados rendir cuentas de sus obligaciones nacionales e internacionales que han adoptado a través de las leyes y los tratados de los cuales son parte. Nosotros siempre tenemos una interlocución, esa es nuestra principal tarea, interlocutar con los gobiernos, porque muchas veces las comunidades víctimas de violación no tienen ese acceso. Yo me he reunido en esta semana con autoridades del más alto nivel, estuve reunida con el ministro de Interior, con la fiscal general, estuve con el presidente del Congreso, mañana estaré con el presidente de la Suprema Corte, le hemos hecho entrega, porque para nosotros nuestros informes son herramientas que los estados pueden utilizar con recomendaciones concretas. Claro, si quieren lo toman y si no lo dejan, digamos. Pues ojalá que lo tomen, ¿no? Exacto. Porque además nosotros servimos de una plataforma para dar voces a estas víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Mis reuniones han sido constructivas. Y de la experiencia que ustedes tienen, ¿cuánto lo toman y cuánto lo dejan? Pues hay estados que toman con seriedad estas preocupaciones, esperamos que sea el caso del Paraguay. O sea, sí, en muchos casos hemos logrado cambios paradigmáticos en mismo Paraguay, hemos contribuido a través de nuestros informes y nuestro activismo de la membresía de Amnistía Internacional a cambios sustanciales en la vida de las personas, también en las leyes, en las instituciones, y seguiremos, ¿no? promoviendo y presionando a través de nuestras campañas para que así sea. Muchas gracias por estar aquí, ¿sí? Gracias, Mina. Bueno, ahora sí, me despido de todos ustedes hasta el lunes, que vamos a tener justamente a Alicia Pucheta, la futura probable vicepresidenta y luego presidenta, sería la primera mujer presidenta del Paraguay, siempre y cuando se acepte la renuncia de Cartes, etcétera, etcétera. Y ya sabes que de lunes a viernes de 8:30 a 12 te espero siempre por Radio 1000 AM. Chau, chau, muy buena noche.